Hoy en nuestro espacio de entrevistas nos acompañará el abogado Jorge Sosa, coordinador general de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, con quien analizaremos qué hace la Unidad de Técnica Legislativa y cuáles son sus atribuciones. Conozcamos su perfil. Jorge Washington Sosa, abogado, máster en Derechos Fundamentales, docente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, coordinador general de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. Jorge, bienvenido a TVL Noticias. Gracias, Mariela. Jorge, es importante que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan de qué se trata esta Unidad de Técnica Legislativa que forma parte de la Asamblea Nacional. Si bien tiene sus atribuciones, deberes y competencias, es importante que los ciudadanos conozcan de qué se trata. Bueno, fue una unidad, podríamos decir, que fue creada a partir de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa como un ente, obviamente, de apoyo técnico. ¿Qué es apoyo técnico? Apoyo técnico significa la parte en la cual la Unidad Técnica Legislativa hace el paneo, hace el examen de requisitos previos, por ejemplo, para los proyectos de ley, para los juicios políticos, para la presentación de denuncias, quejas contra los legisladores. La idea es justamente que esta unidad se convierta en un apoyo, ¿sí?, y una especie de filtro previo, ¿sí?, para que efectivamente se pueda guiar, más que todo, se pueda guiar y se pueda perfilar una normativa que pueda ser concordante tanto con el plano constitucional, es decir, con el bloque de constitucionalidad, y que también cumpla con requisitos básicos de redacción, que es importante, ¿no?, en cuanto a la manera como se usa un verbo, la técnica como se reforma efectivamente otra norma. Nosotros nos encargamos principalmente de dirigir esos proyectos de ley para que puedan entrar dentro del contexto de lo que se llama estándares básicos de lo que debe ser una norma y que se encuentren en el plano también de concordancia con el bloque de constitucionalidad. Es importante que los ciudadanos entiendan de que durante la presentación de un proyecto de ley tienen que cumplir ciertos parámetros y requisitos, obviamente técnicos, jurídicos, y esta unidad se encarga de ser ese filtro, de analizar cómo está estructurado un proyecto de ley. Así es, porque la misma, podríamos decir, técnica universal u occidental en materia justamente de redacción de normas, siempre nos dice, por ejemplo, cómo clasificar la norma en títulos, en capítulos, en parágrafos, qué es una disposición general, qué es una disposición transitoria, la iniciativa legislativa, qué se puede reformar, qué no se puede reformar, ¿sí?, cuál es la iniciativa que corresponde al legislador, cuál es la que corresponde al presidente de la República, ¿no? Esas cosas son parte, obviamente, del día a día de la Unidad de Técnica Legislativa, que busca perfilar que la norma se adecúe, obviamente, al sistema, o mejor dicho, al bloque de constitucionalidad, y que cumpla esos estándares básicos que has dicho tú, Mariela, para que podamos tener una norma que sea finalmente publicada y vea la luz en una publicación en el registro oficial, ¿no? Y de igual forma, la Unidad de Técnica Legislativa está conformada con profesionales en esta materia para que puedan realizar ellos la revisión a las propuestas de ley. Son cerca, claro, de 20 abogados que hay en la Unidad Técnica Legislativa, muchos con maestría en temas de derechos humanos, en temas de derecho constitucional, tenemos expertos en temas justamente de violencia de género, dentro de podríamos decir, dentro del espectro de lo que es la Unidad de Técnica Legislativa, estamos encargados ahorita de la Unidad de Monitoreo y Valoración de la norma, es decir, cuando la norma está publicada, si es que la norma tiene parámetros de cumplimiento. Y también la unidad de ejecución presupuestaria, que tiene como finalidad verificar si efectivamente hay la ejecución del presupuesto con respecto al mismo proyecto o a la misma norma aprobada, ¿no? Doctor, y me permito leer la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 31, habla de la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado. Así es. ¿Qué tipo de funciones cumplen una vez que llega a la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado? Claro, porque se supone que la norma no es un instrumento vacío, sino que para poder garantizar el cumplimiento de la norma, yo necesito un presupuesto. ¿Sí? Sin presupuesto es muy difícil ejecutar la norma.
Entonces, la idea es, obviamente, de esta unidad es buscar esa relación entre garantía de la norma y ejecución del presupuesto. A menor ejecución del presupuesto va a haber una menor garantía de la norma. A mayor ejecución del presupuesto vamos a tener mejores niveles de garantía, obviamente, para todos los ciudadanos, ¿no? También de identificar cómo es el procedimiento cuando se califica una propuesta de ley. Llega a gestión documental, luego pasa al Consejo de Administración Legislativa, pero ahí es la labor de la Unidad Técnica Legislativa. Ustedes reciben las propuestas y elaboran un informe técnico jurídico. ¿En qué consiste este informe? No vinculante, en el cual nosotros, conforme lo establecen las competencias de la orgánica de la función legislativa, tenemos que hacer una revisión de requisitos básicos, de que contenga, por ejemplo, una exposición de motivos, que los considerandos estén o sean congruentes con la propia normativa, de que el articulado tenga una organización conforme al manual de técnica legislativa, de que contenga disposiciones generales, de que contenga disposiciones transitorias, si efectivamente se trata de una reforma que amerita obviamente alguna transitoriedad, y que la normativa no esté o no confronte con el bloque de constitucionalidad, tanto con la Constitución como con los pactos y tratados internacionales. De ahí viene un informe no vinculante, ¿no? Ya el CAL es el que decide y nosotros podemos recomendar que se apruebe obviamente el proyecto y hacemos también la recomendación a qué comisión debería ir. A eso iba. ¿Sí? O en su defecto, si no cumple los requisitos, nosotros solicitamos que no se lo apruebe en la sesión del CAL. De acuerdo a la temática, ustedes también sugieren a qué comisión debe remitirse esta propuesta para su tratamiento y socialización respectiva. Así es. Y obviamente vamos a tener un sinnúmero de proyectos con temáticas distintas de derechos humanos, que irá a la Comisión de Garantías de Derechos Humanos, los que tienen temas seccionales, a la comisión relacionada a gobiernos seccionales. Es decir, nuestra labor también es clasificar, obviamente, el proyecto de ley de acuerdo a la materia. No nos olvidemos que, basado en el principio de la unidad de la materia, todo proyecto de ley solamente puede tener una sola materia y, obviamente, de acuerdo a ese criterio, nosotros la derivamos o recomendamos su derivación a la comisión correspondiente. De igual forma, en la presentación de proyectos de ley son algunas que son remitidas por el Ejecutivo, de iniciativa también ciudadana y también de iniciativa de los legisladores. Así es, más que todo proyecto, de acuerdo al principio de reserva de ley, todo proyecto que implica una modificación al presupuesto general del Estado o que contiene una reforma económica es iniciativa legislativa bajo reserva del Ejecutivo. Significa que solamente el Ejecutivo puede presentarlo. La verdad es que, por lo menos, yo no he tenido todavía noticias de un proyecto de iniciativa legislativa popular. Sería interesante, ¿no? Porque tal vez está poco explorado, pero como unidad técnica legislativa también tenemos nosotros procesos de capacitación. Con la Escuela Legislativa también planeamos en los próximos meses hacer una labor de capacitación de cómo presentar un proyecto bajo el concepto de iniciativa legislativa popular, porque por lo menos creemos, o creo yo, de que también la ciudadanía puede empoderarse para presentar obviamente proyectos de ley. Y a veces no lo hacen por desconocimiento de cómo presentar un proyecto de ley. En este caso también, doctor, acojo sus palabras, ustedes realizan también estos espacios de capacitación. Una vez que se posesionó esta nueva Asamblea Nacional, de igual forma se realizó esta socialización también. ¿En qué consiste la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es prácticamente la ley que rige a la Asamblea Nacional? ¿Cómo se trabaja con los articulados? Es decir, hay una información previa y formación. Sí, tenemos tenemos acuerdos con el Instituto Republicano, con la Fundación Fidal, con Hans Seidel, es decir, tenemos con algunas ONGs con las cuales hacemos un intercambio siempre de experiencia. De hecho, el día viernes vamos a tener un workshop con un experto de Washington, ¿sí?, que viene obviamente a intercambiar experiencias entre el sistema o entre el proceso legislativo en Estados Unidos de Norteamérica y lo que está pasando también en Ecuador. ¿De qué manera? De que podamos afinar y que podamos también perfilar mejores condiciones para lo que es el examen de la técnica legislativa. Pero también con la Escuela Legislativa vamos nosotros a buscar capacitar a la ciudadanía en temas justamente de iniciativa legislativa popular y en obviamente los fundamentos de lo que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con las nuevas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se creó una unidad de seguimiento y evaluación a la ley. ¿En qué consiste, Jorge?
Se supone que cuando una norma ha sido publicada ya en el registro oficial, ¿verdad? Esa norma nueva, ¿sí?, hay que medirla en términos de cumplimiento, la eficacia. Algunos autores hablan del análisis económico del derecho o de la medición post-publicación de la norma. ¿Qué significa? Si tengo una ley de violencia de género, por ejemplo, ¿sí?, entonces las mediciones van a ir justamente sobre, ¿están aplicando los operadores jurídicos, judiciales, están aplicando la norma? ¿Están aplicando la norma justamente quienes deberían aplicarlo, por ejemplo, servidores públicos, municipios? Y eso se hace con toda la norma. Hasta la fecha vamos finalizando cerca de cuatro procesos de monitoreo sobre la ley amazónica, sobre el tema de ley de Galápagos, sobre el tema de violencia de género. Estamos empezando el tema de ley humanitaria. Y entonces, técnicamente nosotros al final hacemos un informe en el cual evidenciamos si efectivamente las instituciones que se envuelven en torno, obviamente, a la norma han cumplido o no han cumplido. Y si no, hacemos obviamente un recordatorio y una solicitud de cumplimiento a través de la comisión correspondiente para que se cumpla, ¿no? Doctor, en estas 4 normativas ya vigentes, ¿qué novedades ustedes han podido identificar y que obviamente ustedes emiten un informe no vinculante con conclusiones y recomendaciones? Por ejemplo, en el tema de la ley de violencia de género hay parámetros bastante preocupantes con respecto a que no se está aplicando por parte de operadores jurídicos, judiciales y servidores públicos la normativa que se encuentra ahí, ¿no? Y obviamente eso ha sido socializado incluso ya en talleres a nivel justamente de campo, es decir, ha habido personal de unidad técnica legislativa que ha colaborado también en la medición en campo justamente de esta norma. Lo mismo en el tema de Galápagos, lo mismo en el tema de la Amazonía. Sí, yo creo que la idea siempre del monitoreo es justamente hacer esas alertas y luego buscar, ¿sí?, que las instituciones que de alguna manera están envueltas en el cumplimiento cumplan con la ley. Obviamente, tomen los correctivos para el cumplimiento, obviamente, efectivo de la norma. De aquí, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tiene adelante la Unidad de Técnica Legislativa? Bueno, estamos trabajando en varios factores de capacitación con la Escuela Legislativa. En los próximos 15 días vamos a iniciar capacitaciones, por ejemplo, a toda la función electoral en materia de iniciativa legislativa y en materia de funcionamiento de la Asamblea Nacional. Planeamos también con la Escuela Legislativa trasladar la capacitación en territorio, es decir, a través de las casas legislativas, especialmente Quito, Guayaquil y Cuenca, sobre normativa básica en materia justamente de funcionamiento de la Asamblea Nacional. Gracias, Jorge, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a usted. Estuvo con nosotros el abogado Jorge Sosa, coordinador general de la Unidad de Técnica Legislativa, con quien hemos podido hablar ampliamente sobre esta unidad de la Asamblea Nacional.